Agradecemos a la doctora Arce su excelente presentación y esto nos demuestra cómo el cáncer de mama se maneja de manera multidisciplinaria. Ya los cirujanos no podemos vivir sin los oncólogos médicos y viceversa, es una relación patológica completa ya que estamos en esto, ¿no? Y seguramente con radioterapia. Entonces, para este punto de radioterapia nos va a hablar el doctor, me da mucho gusto presentar al doctor Luján, ya conocido por todos ustedes y extrañado en el Hospital General. Va a hablar sobre radioterapia hipofraccionada en cáncer de mama. Adelante, doctor. Buenos días. Agradezco antes que nada al comité organizador, a Gregorio y en especial a Michelle, que tuvo la oportunidad de contactarse y de presentar la experiencia. El tema que se me pidió es hablar de hipofraccionamiento en cáncer de mama. Indudablemente la experiencia basada que hay en literatura con nivel de evidencia está dirigida a las etapas tempranas. Esto lo voy a dar como preámbulo para que al final hacia dónde está abierto el hipofraccionamiento en las etapas localmente avanzadas con respuestas como han visto ustedes. El tema de hipofraccionamiento del día de hoy está enfocado a lo que hay sobre el por qué se está dando estos nuevos cambios en el manejo de reemplazar el fraccionamiento convencional por los alternativos. Es indudable que la cirugía es y ha sido el pilar básico del tratamiento. La mastectomía radical en los años 70, en estas etapas, ofrecía un control del 65%. Sin embargo, es indudable que esta experiencia, quienes la vivimos en nuestra formación, soy egresado de los años 80, indudablemente era el pan de cada día, grandes linfedemas o no procedimientos estéticos como ahora es la modalidad. Esto llevó a finales de los 40 por Sir Badwater, que realizó un estudio de hacer un procedimiento más conservador, mastectomía total asociada a radioterapia, y lo comparó con las cirugías radicales. Prácticamente este trabajo de los años 40 ofrecía el mismo control locorregional. Keynes, George, otro londinense, propuso los conceptos de lo que ahora es cirugía conservadora desde la década de los finales del 99. Este procedimiento se popularizó en Europa a partir de los 50 y en la Unión Americana después de los 80. Siempre he dicho y lo sostengo que los europeos respecto al mundo americano tiene 20, 30 años de atraso sobre los conceptos europeos. Gilles Delouche, después de 10, 15 años de estar manejando cirugías conservadoras, lo propone que debe ser el estándar en las etapas 1 y 2. Y es el simposio de Estrasburgo en el 72 que hace la recomendación. Prácticamente el tratamiento conservador ha sido validado por muchos estudios de fase 3 y el mundo americano prácticamente lo establece después del reporte del B06. La terapia conservadora es actualmente el estándar de las etapas tempranas. Estos son los estudios actualizados ya a recientes publicaciones de todas las actualizaciones de los estudios europeos y incluyendo el americano, en donde vemos cómo las tasas de recurrencias son muy semejantes de la mastectomía respecto a las cirugías conservadoras. Hay un estudio sobre cirugías, sobre manejo conservador, un metaanálisis realizado por este grupo cooperativo de todos los procedimientos que se realizaron entre el 85 al 2000. Se analizan más de 42,000 pacientes y ¿qué observamos? Que el porcentaje de recurrencias en aquellos pacientes que solo se metió
a cirugía conservadora es mucho más alto versus de los que reciben la radioterapia. Y esto hay impacto también en la sobrevida. El primero para los ganglios negativo, y también hay mucho más el impacto en las recurrencias, es mucho menor en el brazo que recibe cirugía conservadora más radioterapia, y también hay mejor sobrevida para los pacientes que reciben cirugía conservadora más radioterapia. En los últimos 12 a 15 años ha habido una nueva revolución desde el punto de vista de radiooncología. Y esto surgió por la aparición de la nueva tecnología que está apareciendo en radioterapia. Radiar una sola porción de la mama de alto riesgo, sabemos que el 80-90% de las recurrencias se van a presentar en el sitio inicial de la lesión, y esto dio al concepto de irradiación parcial de la mama, el cual va a reducir el tejido sano tanto de la glándula mamaria como de los órganos de riesgos que están intratorácicos. Y el otro fundamental es acortar el tiempo total de tratamiento. Un tratamiento estándar implica de 7 a 8 semanas. Lo que vamos a ver es cómo se reducen esos tiempos totales a menos de 3 o 4 semanas. Por lo tanto, el hipofraccionamiento surge de dos conceptos. La demanda que implica, la demanda de trabajo que implica un paciente con 7 o 8 semanas de tratamiento para las cargas de trabajo de unidades de radioterapias que sean concentradoras de pacientes. Y el otro que vamos a ver, la tolerabilidad de los tejidos que vamos a radiar. La evolución en los años 70, cirugía radical asociada a cirugía, del 70 al 90, cirugías conservadoras asociadas a radioterapia al seno, y de los 80 en adelante los esquemas de acortamiento que inclusive van a llevar a esquemas mucho más radicales dirigidos únicamente al sitio de la glándula mamaria. Esto partió y ha sido analizado en los textos clásicos de radioterapia, bueno, en los actuales de radioterapia, que ha llevado a problemas de logística de radioterapia a estudiar esquemas modificados. La irradiación parcial es una de esas modificaciones, y los estudios que hay han sugerido que ofrecen los mismos controles en tasas locales. La hipofraccionada a toda la mama también ha demostrado de ser segura, y es una recomendación aceptada. ¿Qué tenemos desde el punto de vista biológico de la radiación? Bueno, disminuir el número de sesiones, aumento del tamaño diario de la dosis de radiación. Esto ya lo sabemos por los estudios de los años 80, que al incrementar la dosis se nos puede incrementar la dosis diaria, se nos puede incrementar la toxicidad tardía. ¿Y cuál es el impacto estético que se tiene? Los resultados con cirugía conservadora más fraccionamientos convencionales, tenemos resultados desde 75 a 80% en el factor estético. Esto es lo que también la radioterapia hipofraccionada está buscando. Y lo mismo, el mismo control locorregional, que es lo que vamos a demostrar. ¿De dónde parte? ¿Cuál es el fundamento? No vamos a explicar esto, se debe a una formulación, un modelo matemático en el cual los fraccionamientos convencionados van a ser modificados bajo este concepto biológico. Y aquí hay dos conceptos renovadores que ha impactado en el ámbito de radioterapia, que son los conceptos de tolerancia bajo dos situaciones, la relación alfa y la relación beta. La relación alfa-beta con valores arriba de 10 está circunscrita a los tejidos sanos, a los tejidos de respuesta aguda, que son muy sensibles a la radioterapia, a diferencia de los alfa-beta 3 o mucho menor, que está relacionado con el efecto tardío de la radioterapia, y en el cual se van a ver modificados importantemente
con los nuevos esquemas de radioterapia. El efecto alfa, que es esta parte, está dado por el evento único, el daño que ejerce la radioterapia al interaccionar con las células. Ocurre el daño letal. A diferencia del concepto beta, que es el impacto múltiple, el de fraccionamiento que va a llevar. Por lo tanto, la relación alfa-beta es la muerte o la correlación del daño letal respecto al daño subletal. Y esto nos va a dar los dos conceptos, el alfa-beta alto, que es, repito, predominantemente por el concepto alfa, la muerte por daño único, y en el cual son todos los fraccionamientos convencionales que ustedes conocen. Tienen un valor de 6 a 20 y estos son los dosis de 60, 65, 70 Grays que ustedes conocen en el manejo de las neoplasias por radioterapia. A diferencia del alfa beta bajo, que se caracteriza por este componente beta, o sea, en las múltiples sesiones, pero dosis mucho más altas y la dosis total muy cercana o ligeramente por abajo de las dosis estándares conocidas por ustedes. Esto nos va a dar a dos grandes conceptos: los tejidos de respuesta rápida, que se caracterizan por una repoblación celular rápida menor de 90 días, y los tejidos de repoblación tardía de más de lenta, de más de 90 días, y son todas estas neoplasias, sarcoma, melanoma, próstata y mama, en donde el hipofraccionamiento ha impactado en forma importante. Bien, radiobiológicamente la toxicidad sobre los tejidos sanos no debe de aumentar cuando se producen los aumentos de la dosis diaria, siempre y cuando la dosis total sea igual o por debajo de lo que uno quiere cambiar. Esto da a una gran revisión que Georg Witter prácticamente aclara, y este es otro de los grandes conceptos, la homogeneidad de la dosis, cómo se distribuye la dosis en el volumen tumoral. Y hay tres puntos clave: dosis alta, la dosis total alta, dosis alta por fracción y el poder manejar los puntos calientes dentro de lo que uno desea. Estos son los primeros estudios no aleatorizados que salieron y vemos cómo las respuestas, las recurrencias locales son muy semejantes a lo que se consigue con la radioterapia convencional. Y hay algunas series que analizan la parte estética, sin embargo, eran brazos sin ningún brazo de control. En el 2010 hay una evaluación de un artículo que considera es el nuevo estándar y el aval es el correcto. Todo esto son los esquemas que encontramos en la literatura. Subrayo el más utilizado y nada más comparándolo con la dosis convencional. Esta tabla simplemente quiere decir, a través de la ecuación que le presenté, matemáticamente los resultados para evaluación de tejidos sanos, evaluación de respuesta tumoral y evaluación para la respuesta tardía es igual. Da lo mismo administrar 25 sesiones que cualquiera de estos esquemas. Estos son los 4 grandes estudios, 3 europeos y 1 canadiense, perdón, 2 canadienses y 2 europeos, en el que vemos cómo los esquemas, el esquema convencional es comparado con esquemas de fraccionamientos alterados. Estos son los criterios de inclusión de los pacientes. Y hay otro gran factor importante desde el punto de vista de radioterapia, que es la homogeneidad en la distribución de la dosis dentro del volumen tumoral, que no debe ser más o menos el 7%. Otro gran problema es quimioterapia, debe ser utilizada, no utilizada. Los estudios que se llevaron a cabo habían
de los dos grupos, quimio y radio. Las consideraciones actuales es que no se debe dar quimioterapia concomitante, mas sí se puede integrar los esquemas secuenciales. Otro gran problema es alto grado. Vamos a ver en el análisis de estas 4 que no debe ser recomendado. Sin embargo, acaba de salir el año pasado un nuevo artículo con un volumen adecuado de paciente, que los pacientes de alto grado sí se puedan beneficiar también del hipofraccionamiento. Aquí concentrémonos años de seguimientos, los distintos esquemas y la recurrencia, fíjese, prácticamente son iguales. La primera es del fraccionamiento convencional y la segunda o tercera son los porcentajes de los esquemas que se proponen como nuevos. Esta parte la vamos a ver más adelante, la parte estética. Hay un estudio que abre el preámbulo para los 3 más importantes, y ese es el estudio de Owen, que recluta más de 1000 pacientes en etapas 1 al 3 bajo estas características: el esquema estándar, el esquema de 13 sesiones pero con 3 grays, y el esquema de 13 sesiones con 3.3. Otro gran problema es, ¿damos o no damos incremento? No me voy a detener ahora. Si tenemos oportunidad en la mesa redonda, lo aclaramos, damos o no damos incremento. Se debe de tener las mismas consideraciones del incremento que cuando se administra fraccionamientos convencionales. El gran punto de esto es que aparentemente un buen número de pacientes, solo dando 13 o 15 o 17 dosis o sesiones de tratamiento, va a ofrecer el mismo control que las 7 semanas. Sin embargo, personalmente, si sabemos que un T1 necesita 66 grays en el fraccionamiento convencional, todos estos esquemas que estamos observando es igual a 50 grays. Esa es la parte radiobiológica que aún queda por definir, y solo el peso de los años de seguimiento van a dar si solamente esas 13 a 17 sesiones son más que suficientes o hay que administrar el incremento. Todos estos pacientes recibieron, por lo tanto, con esa duda radiobiológica que se tiene, la dosis complementaria. ¿Qué tenemos? Los resultados de recaída a 10 años pues son muy semejantes en los 3 brazos. Análisis estadísticos. Este es otro de los que hace un parte de agua, el estudio de la unidad Kindo, que recluta más de 2,000 pacientes, 3 brazos, fraccionamiento convencional, fraccionamiento alterado, pero dado en 5 semanas, con 15 sesiones a dar 4,660 o 15 sesiones dar 3,900. Vean los porcentajes muy semejantes. El reclutamiento, no me voy a detener, pero es un estudio bien llevado en el cual las variables son muy semejantes en tamaño, grado de tumor, reciben o no reciben quimioterapia, el manejo de los ganglios linfáticos, si reciben o no reciben incremento, las características de la mama y el análisis quirúrgico. Las dosis y las recurrencias pues prácticamente son muy semejantes. Vemos cómo los porcentajes de recurrencia prácticamente son iguales, y la parte de análisis en el cambio o en la parte estética vemos que hay una gran similitud. Hay factores de complicaciones, que es lo que temíamos también o lo que tememos a la hora de administrar dosis alta. Sin embargo, vemos cómo que el riesgo de problemas cardíacos que ha sido imputado a la radioterapia
desde los estudios de Estocolmo 1, 2 y los de Oslo 2 y 3, no aumentan esa probabilidad, ni tampoco el riesgo de fractura ni de fibrosis pulmonar. El estudio B, el STAR-B, ya se concreta a dos partes: 5 semanas, tratamiento convencional, versus 3 semanas. Ahora sí ya se ve impactado no solo en el número de sesiones, sino en el tiempo total de tratamiento. Y vemos cómo los resultados prácticamente son iguales. Es las mismas características, no me voy a detener. El análisis de fallas son iguales, el porcentaje acumulado también son iguales y el factor cosmético igual. Este estudio también analiza los efectos secundarios a nivel cardiovascular, sin fracturas y fibrosis pulmonar, y prácticamente es un esquema seguro. El grupo canadiense esta es la última actualización a 10 años de su estudio de esquemas de hipofraccionamiento. Compara dos brazos, 50 en 25, 5 semanas, versus 16 sesiones. Los resultados cosméticos son iguales y los resultados de recaída prácticamente iguales. Este es el análisis estadístico de tanto el porcentaje de sobrevida como el porcentaje de falla iguales. Al analizar el factor, el análisis de riesgo, vemos cómo todos los esquemas de hipofraccionamiento, en el análisis de todo esto, de estas variables, hay la influencia por el esquema de hipofraccionamiento. El análisis de piel, eritema, reacciones agudas o tejido subcutáneo, igualmente un alto porcentaje de pacientes no hay reacciones agudas o un nivel de reacción tipo 1. Esta es la última actualización de todos los estudios a 10 años y vemos cómo el estudio del Royal Martens, vemos que el porcentaje de recurrencia a 10 años prácticamente igual. El estudio canadiense 6.7 y 6.2, el STAR-B va a salir a final de este año la actualización a 10 años. El efecto cosmético es variable, es afectado. Estas son las variables que se han analizado y el cual puede haber repercusión en la alteración cosmética. Sin embargo, la parte de los estudios que analiza esto, todos los 4 grandes estudios, vemos que la apariencia cosmética es buena, es adecuada, 75-80%, que es muy semejante a los estudios que se tiene ya documentado de fraccionamiento convencional y cirugía conservadora. Esta es la parte del grado 3, el cual demuestra que si el reporte patológico es grado 3, existía una reticencia de meter a estos pacientes en hipofraccionamiento. Sin embargo, a través de ese estudio vemos que los porcentajes de recurrencias prácticamente son los mismos. Por lo tanto, a partir de ahora hay dos estudios llevados en Europa en el cual van a reclutar más número de pacientes para intentar reproducir estos valores. Y vemos cómo el porcentaje de recaídas acumuladas es igual. Bien, ¿cuál es la experiencia nacional? En el año 2006 iniciamos un trabajo en el Hospital General en el cual el fraccionamiento convencional de 50 Grays, 25 más la sobredosis de 8 sesiones, en total 33 días de tratamiento. 33 nos van a dar 7 semanas, y si se mete sábado y domingo, días festivos y todos los días que tenemos fácilmente, esos esquemas se nos van a 7, 8 semanas. Comparamos contra 17 sesiones, 266 por 17, más el incremento. Y esto es simplemente el análisis de equivalencias biológicas
para efectos agudos a nivel del lecho quirúrgico mama y los efectos tardíos. Fines prácticos son iguales, para no meternos con tanto detalle. O sea, este esquema de hipofraccionado es idéntico 25 sesiones versus a 33 sesiones. 2006 lo iniciamos, acaba de ser actualizado con la tesis de uno de los residentes que terminó, el doctor Palemón. Este trabajo igualmente hace 4 años con la doctora Michelle lo encabezó, actualizó todo lo que habíamos realizado y ganó el primer premio del Congreso ALATRO, Asociación Latinoamericana de Terapia Radiante, realizado en Cancún. Cirugía conservadora, estos son el brazo control, vemos las etapas, el porcentaje y el grupo de hipofraccionado. Vemos los resultados, los controles prácticamente son iguales. La recurrencia ligeramente más baja en el esquema de hipo, pero lo que uno encuentra con los fraccionamientos convencionales es que las recurrencias fluctúan entre el 5 al 12, 15%. Eso es lo que tenemos que buscar cuando buscamos los esquemas alterados. Y vemos que tanto el esquema estándar que se tiene como manejo en el Hospital General, este esquema también ofrece los mismos controles. El efecto cosmético es bueno y el rango de seguimiento de 110 meses en el brazo convencional y 90 meses en el brazo de hipofraccionado. Estos son los resultados cosméticos del grupo de pacientes. Un nuevo estudio se llevó a cabo de la intensidad modulada, que es la parte más novedosa de la tecnología de radioterapia, y en el 2010 iniciamos este estudio. No sé ya si en este último año que ya no he estado se ha continuado o no. Este trabajo también fue actualizado por la tesis de la doctora Müller, y también, sin ánimo de presunción, ganamos hace 2 años en el mismo Congreso Latinoamericano de Terapia Radiante el tercer lugar en el trabajo de investigación en terapia radiante. Etapas tempranas, muy selectivas. Lo mismo, aquí ¿cuál es? 23 y 7, 30 días contra 20 días. ¿Cuál es la novedad de este? Es que tiene un nuevo concepto que se llama bus concomitante. ¿Qué diablo significa eso? Bueno, significa que el mismo día que uno está tratando toda la glándula mamaria, recibe una dosis adicional el lecho quirúrgico. Por lo tanto, se trata en forma simultánea toda la glándula mamaria en forma homogénea, y por default, en automático, el lecho quirúrgico está recibiendo al final del día o de la sesión una dosis acumulada. 20 días es igual a 30 días. Biológicamente son iguales. ¿Qué otra ventaja con las tecnologías que hay de cambio de posición, mesas especiales? El poder dar la dosis homogénea, 50 grays, y la dosis al lecho quirúrgico, 56 grays. Dosis controladas a órganos de riesgo, y vemos cómo la dosis bien distribuida en la pared torácica con dosis prácticamente mínima en órganos de riesgo. Este es el análisis en el lecho quirúrgico marcado por el grupo de cirujanos con marcas metálicas, o la definición a través de las tomografías con cortes muy finos, definir el lecho quirúrgico. Esto es tridimensional. El análisis de esto que se llama histograma, el 100% donde queremos, dosis baja en los órganos de riesgo, pulmón, corazón. También boca arriba se pueden tratar. La ventaja de la posición previa de decúbito prono es esas grandes mamas voluminosas
que cuando se ponen boca arriba, prácticamente eso es una masa amorfa. Entonces, en los nuevos posicionamientos más IMRT, podemos controlar, hacer esto, distribución homogénea en la mama y al lecho quirúrgico. Lecho quirúrgico. El análisis de los histogramas, 100% en la mama y en el lecho quirúrgico, fíjense cómo prácticamente es homogénea y los órganos de riesgo. Este es el análisis por el cual la morbilidad aguda es analizada a la segunda semana de tratamiento, al término del tratamiento y 8 semanas. Y vemos cómo los efectos secundarios o la radiodermitis prácticamente a las 8 semanas están solucionados. Estos son las mamas que entraron en este protocolo. Fíjense el tamaño gigantesco de estas mamas en el cual impacta la IMRT, ya sea en decúbito prono o en decúbito dorsal. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que hay un subgrupo de pacientes en etapas tempranas que indudablemente van a ser tributarios de este manejo. Los dos esquemas, el de fraccionamiento, hipofraccionamiento de 25 días respecto a 33 y el de 20 días respecto a 30, ofrecen los mismos controles locorregionales y de efectos agudos de lo que encontramos en la literatura. Indudablemente la sobrevida y el control local son los mismos, pero se necesita mucho más tiempo, sobre todo en la serie del Hospital General, para evaluar los resultados finales. Comentarios, pues en la parte final. El hipofraccionamiento en etapas localmente avanzadas. Tradicionalmente ha sido planteado como pacientes que son inoperables. No estaba planteado la quimioterapia neoadyuvante. Hay un par de trabajos realizados en el Hospital General en una de las tesis de una de las doctoras, Laura Asúnzolo, en el cual son sometidos a fraccionamiento convencional seguido de cirugía, quimio, cirugía, quimio, radioterapia seguido de cirugía. Fraccionada la radioterapia o hipofraccionada. ¿Cuáles son los resultados? Hay porcentaje de respuestas patológicas completas ligeramente más alta, 23% respecto 18% al fraccionamiento convencional. La cirugía después, el factor pronóstico más importante están asociadas a dos: al tamaño del residual que quedó posquimio y posradioterapia y alto grado en el análisis de esa tesis. Hay 3 trabajos llevados a cabo y que van a servir para 4 trabajos, 2 en Londres, en la unidad Kindo, y 2 en Francia, para ver si lo que hemos visto en el transcurso del día de hoy, si el hipofraccionamiento tiene validez en el mismo concepto de la cirugía conservadora de etapas tempranas. No lo sabemos, no les tengo la respuesta. Sí sé lo que ofrece el fraccionamiento convencional. No era la intención hoy de hablar de fraccionamiento convencional en el localmente avanzado. Va a prevenir las recurrencias, va a fortalecer el manejo conservador como lo se hace en las etapas tempranas. Pero el hipofraccionamiento en etapa localmente avanzada va a tener los mismos resultados. Solo estos 4 trabajos en base a 3 que son uno de San Bartolomé, uno del Gustave Roussy y uno de Santo Tomás de Londres, que dicen que sí están abiertos otros 4 trabajos para aclarar en respuestas completas de neoadyuvancia si impacta o no el hipofraccionamiento en localmente avanzado. Gracias. La figura de la mujer siempre es hermosa, ha sido desde un paisano botero a la maja desnuda, a Gorlán. Este es un impresionista alemán que tiene un nombre impronunciable. Siempre ha sido una figura en el cual la integridad del seno está presente.
los esquemas de hipofraccionamiento en etapas temprana y avanzada, pues esperemos que siga reflejado en los pintores de nuestra humanidad. Gracias. Tómelo.